Muy buenas tardes, compañeros maestrantes. Qué gusto saludarles de nuevo por este medio. En esta oportunidad seguiremos avanzando con la temática respectiva a nuestros elementos del diseño de investigación y en esta oportunidad este video contiene dos aspectos importantes del mismo. En primer lugar, la delimitación de la investigación y más adelante en este mismo video observaremos lo que es la hipótesis de investigación. Así es que iniciemos con este tema. En primer lugar, diremos que la delimitación de la investigación quiere decir poner un límite, en este caso un límite a la investigación y especificar los alcances que tendrá este tema de investigación. Por lo tanto, lo que nosotros realizamos es determinar ciertos límites que nosotros tenemos que alcanzar en los temas de investigación para posteriormente presentarlos ya cuando tenemos nuestro examen privado de tesis. Por lo tanto, es muy importante delimitar nuestro tema de investigación. En este caso, quiere decir hasta dónde voy a llegar con esta investigación. A eso le llamamos delimitación de la investigación. Para delimitar el tema, es necesario recordar que no es posible investigar un tema demasiado amplio en un periodo corto de tiempo. Más adelante observaremos cuáles son los tres elementos importantes de la delimitación y observaremos, por lo tanto, de que en un periodo no podemos abarcar una gran cantidad de unidades de análisis o ampliar una cantidad muy grande de poblaciones para poderse investigar porque va a requerir demasiado tiempo. Por lo tanto, es importante definir hasta dónde nosotros podemos alcanzar esta investigación. En este sentido, nosotros también observaremos que la delimitación se debe limitar esta investigación con respecto a un elemento especial del tema. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los estudiantes, maestrantes, tendrá un tema diferente y por lo tanto su delimitación también va a ser diferente. ¿Por qué? Porque es un elemento especial del tema. Cada tema va a tener una variante y va a tener esa distribución adecuada de los límites y alcances que tiene nuestro estudio. Por lo tanto, en este sentido, estos son los tres elementos de la delimitación de la investigación. Tenemos una delimitación espacial. Observen acá que ya estamos delimitando el espacio, quiere decir el lugar físico y de unidad de análisis en el cual tendremos que realizar nuestra investigación. Tenemos una delimitación temporal y aquí era donde observábamos en la diapositiva anterior que es necesario también determinar el tiempo para poder recopilar la investigación que nosotros estamos haciendo. Entonces, a esto de temporal se refiere el tiempo para poder recopilar los estudios. Y también tenemos una delimitación teórica. Vean que por eso cada tema es un elemento especial, porque no todos tienen la misma delimitación teórica. ¿Cómo se delimita una investigación teóricamente? A través de las variables de investigación. Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene una variable o dos variables distintas, por lo tanto es especial cada uno de los temas de investigación que nosotros estamos realizando. En este caso explicaremos qué es cada uno de esos elementos de la delimitación. La delimitación espacial es la definición de la unidad de análisis para la investigación. Por lo tanto, delimitamos en qué empresas se va a estar dando la investigación, en qué lugar o qué región. Y es acá donde nosotros siempre ponemos a los ejemplos, por ejemplo, empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango, empresas hoteleras de la ciudad de Totonicapán, por ejemplo, empresas agrícolas, mercantiles de, por ejemplo, Coatepeque. Entonces ya tenemos nosotros una diferente tipo de delimitación espacial porque nuestro tema así lo requiere. Entonces aquí en la delimitación espacial identificamos cuáles son el grupo de empresas y en qué región se encuentra ese grupo de empresas. En la delimitación temporal, observamos que es la definición del tiempo para realizar la investigación. Y en este caso también se considera las fechas posibles para el estudio.
comentarles que en lo que es la temporalidad estamos hablando de dos aspectos muy importantes en la investigación. Estamos hablando de cómo vamos a recopilar nuestro estudio, nuestras boletas, y en este caso hay una temporalidad que nosotros conocemos como transversal, y la transversal es cuando nosotros solo hacemos una medición en el tiempo. Quiere decir de que nosotros durante la investigación solo pasamos una boleta y recopilamos los datos. Pero también nosotros podemos tener una temporalidad en la investigación que es longitudinal. En este caso, cuando hablamos de longitudinal es porque existen varias mediciones en el tiempo y esto nos permite hacer una comparación. Por ejemplo, cuando nosotros queremos pasar una boleta al mismo grupo de personas en enero, otra en febrero y otra en marzo, y comparamos los resultados de esos 3 meses. Por lo tanto, acá es donde ustedes deben de seleccionar la temporalidad de su estudio. Si es transversal, una sola de medición, y si es longitudinal, varias mediciones. En este caso, va a ser la profundidad que tenga el tema de investigación. Es lo primero que colocamos en la delimitación temporal. Cómo vamos a recopilar la información en el trabajo de campo de nuestro estudio. Y posteriormente colocamos las fechas posibles para realizar ese tipo de estudio. En este caso, entonces podríamos indicar nosotros que vamos a utilizar enero, febrero, marzo y abril del año 2021, por citar un ejemplo. O podríamos colocar de enero a julio del año 2022. Entonces acá seleccionamos también el tiempo, las fechas para poder hacer este estudio temporal que tenemos. Luego también observaremos acá que tenemos la delimitación teórica. En este caso es la definición de la literatura que se utilizará para el marco teórico de la investigación. Acá únicamente colocamos, por ejemplo, si nuestra variable fuera costos de producción y rentabilidad, entonces colocamos el estudio se basa en temas y literatura de costos de producción y también sobre rentabilidad, las cuales son las variables de nuestra investigación. A eso se refiere cuando estamos hablando de la delimitación teórica. Para poder hacer un ejemplo, tenemos acá entonces uno que nos pueda apoyar a nosotros para poder tener una luz y poder hacer nuestro tema de investigación. Continuando con el En este caso, entonces, observamos la delimitación espacial. Ahora es necesario hablar sobre la delimitación temporal. Esta delimitación temporal indica el estudio es de carácter transaccional, ya que se realizará una sola medición y se utilizarán los meses de julio a diciembre del 2022. Observemos entonces que tenemos dos elementos en la temporalidad. ¿Qué tipo de carácter va a tener nuestra investigación? Transaccional o transversal es solo una medición e indicábamos que la longitudinal son varias mediciones. Y acá indicamos que se utilizarán los meses de julio a diciembre del 2022. Esto no quiere decir entonces que tengamos que pasar varias boletas, sino que acá nos está diciendo que es de carácter transaccional o transversal, que es solo una medición. Luego tenemos entonces la siguiente delimitación y será la delimitación teórica. La investigación se basa teóricamente en literatura de administración financiera, legislación tributaria y regulaciones de impuestos de Guatemala. Observen entonces que definimos únicamente sobre qué parámetro de elementos se está haciendo la investigación. Estos elementos teóricos conceptuales, quiere decir sobre qué línea está basándose nuestro tema de investigación. Por lo tanto, cada uno de ustedes tendrá una distinta delimitación espacial por su tema, delimitación temporal también por el tiempo de cobertura del trabajo de investigación y también una distinta delimitación teórica porque no todos tienen las mismas variables de investigación. Por lo tanto, va a ser necesario que empecemos nosotros a trabajar también esta delimitación temporal, teórica y espacial específica de nuestro tema de investigación. Muy bien, avanzados en este tema, entonces procederemos
hablar un poquito sobre lo que son las hipótesis de investigación. En este video también encontraremos la explicación de los tipos de hipótesis de investigación. Vamos, por lo tanto, a lo específico del tema. Hipótesis. Esta hipótesis viene de un vocablo al cual los subdividimos en cuanto a los elementos de hipo, que quiere decir suposición de una cosa. Imagínense suponer una situación general, pero ya cuando le colocamos tesis, entonces es de un tema. Por lo tanto, la unión de estas dos palabras será una suposición de un tema en especial. Por lo tanto, las hipótesis son suposiciones que al finalizar el trabajo de investigación, se podrán aceptar o se podrán rechazar esas hipótesis que nosotros hicimos ahora en nuestro diseño de investigación. ¿Qué es hipótesis? Viene del vocablo griego y en este caso que también es hipótesis, que es la suposición de una cosa posible de la cual se saca una consecuencia. Vean que es una suposición y nos dice que puede ser posible sí o no, por eso está la aceptación o rechazo, de la que se saca una consecuencia. Esa consecuencia es la conclusión. Se recuerdan ustedes que cuando veíamos uno de los primeros temas, decíamos que la primera conclusión de nuestro tema de investigación deberá ser sobre la hipótesis, si se aceptó o se rechazó. Veamos otro concepto que nos aparece en los libros sobre la hipótesis. Suposición de algo que se admite de modo provisional para sacar una consecuencia. Lo mismo, esa conclusión. Pero se admite de modo provisional hasta que ya nosotros tenemos los resultados de la investigación. Ya cuando nosotros tenemos los resultados de la investigación, pierde este carácter de provisional y entonces hacemos una conclusión, aceptando o rechazando esa hipótesis que nosotros tenemos acá. Suposición admitida como provisional que sirve de punto de partida para la investigación científica. Aquí tenemos la clave y la importancia que tiene la hipótesis, que sirve de modo provisional para poder avanzar como punto de partida para una investigación científica. Quiere decir que cuando nosotros tenemos hipótesis, lo que vamos buscando en el trabajo de investigación es aceptar o rechazar esa hipótesis. Por lo tanto, mucho cuidado cuando tengamos nuestra hipótesis de trabajo. Esa hipótesis debe de someterse a la estadística y esa estadística nos va a permitir a nosotros aceptar o rechazar a esa hipótesis. La hipótesis no es solo un elemento, complemento de un trabajo de tesis, no, se necesita establecer por medios estadísticos la veracidad de esa hipótesis. En este sentido, diremos una definición también adicional sobre la hipótesis. La hipótesis es una respuesta, solución tentativa al problema de investigación, que por su alto grado de fundamentación teórica y empírica tiene altas probabilidades de ser verdadera. Pero vean, solo dice altas probabilidades. No siempre es verdadera o se acepta una hipótesis. Se puede rechazar también una hipótesis. Aquí tenemos algo muy importante. La hipótesis es la respuesta, solución tentativa del problema de investigación. Esto nos va a servir a nosotros más adelante para poder hacer las hipótesis. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran pregunta. Cuando nosotros hacemos la definición del problema, tenemos una pregunta general. Quiere decir que si esa pregunta general nosotros le damos una respuesta, solución tentativa, esa respuesta, solución tentativa se convierte en la hipótesis de investigación. Y por eso es que se recuerdan que les decía que era muy importante que hiciéramos preguntas, tanto general como preguntas específicas, porque nos sirven en otros momentos de la investigación. Ya nos sirvieron esas preguntas para hacer objetivos y ahora nos va a servir la pregunta general para hacer la hipótesis de investigación. En este caso, todo el conocimiento científico está construido por hipótesis, por lo que siempre tienen de carácter probabilístico, que pueda pasar o no pueda pasar. No existen verdades definitivas en la ciencia. En este aspecto, consideremos nosotros que muchos de los aspectos que ya utilizamos nosotros se basan a hipótesis.
Por ejemplo, cuando hacen algún estudio de un medicamento, ese estudio tiene la hipótesis si realmente será la solución de esa enfermedad. Hacen las pruebas respectivas y si efectivamente cubre con la solución de ese problema, esa enfermedad, entonces se acepta la hipótesis y ya se echa a andar ese medicamento para solventar ese problema de salud que puedan tener las personas. Las características de la hipótesis debe de ser afirmativa, quiere decir que tiene que aseverar algo que está sucediendo o que no está sucediendo, pero lo debe de aseverar. No es una pregunta, sino que es una afirmación de un elemento que yo realizo. Debe ser también bastante clara y sencilla para que no nos confunda. Van a ver más adelante cómo se hacen las hipótesis y deben de ser bastante concretas para poder tener nosotros esa claridad y sencillez de la misma. Debe ser explicativa o predictiva. Cuando nosotros decimos se acepta la hipótesis es porque lo podemos explicar y es predictiva porque nosotros podemos decir si no está funcionando algún tipo de medicamento o algún tipo de situación en la administración financiera, van a tener posibles problemas adicionales. Debe ser susceptible de verificación y aquí caemos a que las hipótesis se deben de someter a la estadística y hay diferentes estadísticos para poder hacer las comprobaciones de las hipótesis. Las hipótesis relacionan dos o más variables de investigación, al igual que nuestros temas de investigación pueden ser dos variables o pueden ser más variables, pero mientras más variables son, tenemos que confirmar estas hipótesis a través de la verificación de la estadística. También debe ser significativa y relevante. En nuestro estudio, por eso decíamos que no puede quedar una hipótesis únicamente como un simple adorno, sino que debe de ser significativa porque se está comprobando y tiene que ser relevante porque está siendo concluyente, quiere decir que realiza una conclusión de esta hipótesis. En este caso, hipótesis nos indica lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como proposiciones tentativas del fenómeno investigado. Seguimos insistiendo que son proposiciones tentativas que al final el estudio ya se convierten entonces en una conclusión. El investigador, al establecer sus hipótesis, desconoce si serán verdaderas o no serán verdaderas. En este caso, nosotros no podemos anticiparnos a decir sí, se va a aceptar mi hipótesis. Hasta que ya tenemos los resultados, se someten a la estadística, nosotros podemos evidenciar si se acepta o se rechaza la hipótesis. En la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados. ¿Por qué se apoyan en conocimientos organizados? Porque nosotros debemos de llevar un proceso sistemático de metodología de investigación, de trabajo de campo, de comprobación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones. Las hipótesis pueden ser generales o específicas. Son proposiciones sujetas a comprobación empírica y de verificación a la realidad. En este caso, comentarles que podemos tener una sola hipótesis, que es lo que a veces se sugiere, pero podría ser de que puedan ser más precisas, quiere decir de que sean algunas hipótesis específicas. Por lo tanto, podemos tener en un estudio 2, 3, 4 hipótesis de investigación, que lo vamos a explicar más adelante. Las hipótesis proponen las respuestas tentativas para lo que va a ser la investigación. Relevan, a los objetivos y preguntas de investigación para guiar el estudio. Vean entonces, aquí está la importancia de la hipótesis. La hipótesis releva a los objetivos y a las preguntas de investigación. En este caso es más importante la hipótesis porque verifica un resultado a través de la estadística y se convierte en la primera conclusión de nuestra investigación. La utilidad de la investigación son las guías de investigación. Nos sirve como guía la hipótesis. Tiene una función descriptiva y explicativa.
también nos permite probar las teorías que nosotros pudiéramos estar investigando. En este caso, en nuestra investigación estamos tomando temas específicamente de administración financiera. Entonces acá lo que estamos probando son teorías de administración financiera. Pero también pueden sugerir algunas teorías cuando acá ya encontramos nosotros unos nuevos modelos y a través de la hipótesis podríamos nosotros indicar que se puede trabajar algún otro elemento a través de algunos otros tipos de teorías adicionales. Por lo tanto, ¿qué es una hipótesis en la investigación? Una hipótesis es la explicación anticipada y provisional de alguna suposición que se trata de comprobar o desaprobar a través de la investigación que se realice sobre el problema previamente planteado. Por lo tanto, seguimos indicando lo que hemos venido acá, que en este caso puede ser anticipada, provisional, solo nos sirve de un parámetro para cuando ya tengamos los resultados, entonces poder comprobar o desaprobar este trabajo a través de la hipótesis. En este sentido, cuando comprobamos o desaprobamos, rechazamos las hipótesis, no indica que sea nuestro trabajo bueno o malo. Aquí lo que nosotros estamos probando es que se aplica o no se aplica algún tema en un objeto de estudio que nosotros hemos tomado para hacer nuestro trabajo de tesis. Entonces, si se acepta la hipótesis o se rechaza, el trabajo de investigación sigue siendo de muy buena calidad. ¿Qué tipos de hipótesis tenemos? Tenemos una hipótesis descriptiva. En este caso, este tipo de hipótesis se utiliza en los estudios descriptivos, los cuales solo presentan información de la actualidad de un fenómeno determinado. Vean, la clave que tenemos acá es esto de la actualidad de un fenómeno determinado. Quiere decir cuando nosotros solo tenemos una variable de investigación. En nuestro tema de investigación utilizamos dos variables, no solo solo un fenómeno o una variable. Por lo tanto, esta descriptiva no la utilizamos a nivel de maestrías. Hipótesis correlacionales. En este caso, estas hipótesis especifican las relaciones de dos o más variables de estudio. Permiten medir la asociación entre esas variables. Vean entonces, especifican la relación de dos o más variables de estudio. ¿Cuántas variables nosotros tenemos en nuestro tema de investigación? Dos variables. Por lo tanto, nuestras hipótesis son correlacionales porque relacionan dos variables de investigación. Pero también tenemos las hipótesis de diferencia entre grupos. En este caso, estas se formulan en investigaciones dirigidas a comparar grupos relacionados en la investigación y su finalidad es la diferencia entre los mismos. Acá la diferencia es de que en este tipo de hipótesis comparamos dos grupos. Por ejemplo, cuáles podrían ser los estudiantes que manejan mejor la matemática financiera, los estudiantes de administración de empresas o los estudiantes de auditoría. En este caso es comparación de dos grupos, estudiantes de una carrera con estudiantes de otra carrera. Si hiciéramos esa comparación, por ejemplo, si fueran en empresas distintas, nuestro tipo de hipótesis sería de diferencia entre grupos. Estos son los tipos de hipótesis, compañeros. Luego tenemos una clasificación de hipótesis. Los tipos de hipótesis va a ser dependiendo del estudio. Esta clasificación de hipótesis las podemos encontrar en todas las investigaciones. Hipótesis de investigación. Es la hipótesis que plantea el investigador al dar una respuesta anticipada al problema objeto de estudio. Quiere decir que en este caso, el investigador plantea una hipótesis y en este sentido se convierte en la primera hipótesis y a esta le llamamos hipótesis de investigación. Luego tenemos una hipótesis nula. En este caso son de cierto modo el reverso de las hipótesis de investigación. Sirven para refutar o negar lo que afirman las hipótesis de investigación. Por lo tanto, acá, si tenemos, por ejemplo, en la hipótesis de investigación, si tienen relación el costo de producción con la rentabilidad en las empresas panificadoras,
de la ciudad de Quetzaltenango, acá sería lo negativo. No tiene relación los costos de producción con la rentabilidad en las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Vean, lo único que va a cambiar es que esto es el reverso de la hipótesis que tenemos acá primero. Entonces se convierte en una hipótesis nula. Dependiendo cómo esté formulada la hipótesis de investigación, podría ser que ésta se convierta en positiva. Por ejemplo, si esta hipótesis de investigación fuera: no existe relación entre los costos de producción y la rentabilidad, esta, como es lo contrario, debería decir sí existe relación. Entonces, mucho cuidado cuando redactemos los dos tipos de hipótesis, tanto de investigación como nula. Tenemos otras dos clasificaciones de hipótesis y a una le llamamos hipótesis alternativa. En este caso son posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación o nula. Ofrecen una descripción o explicación distinta a las que proporcionan estos dos tipos de hipótesis. Por eso se llama hipótesis alternativa. Nos ofrece otra descripción o explicación distinta a las que ya teníamos por acá. En el ejemplo lo podríamos nosotros visualizar adecuadamente. Y por último tenemos en este tipo de clasificación de hipótesis la hipótesis estadística. Son la transformación de las hipótesis de investigación nula y alternativa en símbolos estadísticos. ¿Qué sucede acá? Se puede formular solo cuando los datos del estudio que se van a recolectar y analizar para la hipótesis son cuantitativos. En este caso, cuando utilizamos números, porcentajes y promedios. Por lo tanto, cuando utilizamos algún dato numérico, le llamamos hipótesis estadística. Muy bien, vamos entonces a utilizar lo importante para nosotros, los ejemplos para poder visualizar. Ya tenemos lo que es la teoría, los aspectos conceptuales y ahora lo que realmente nos interesa, cómo llevarlo a la práctica en nuestro diseño de investigación. Ejemplo, hipótesis de investigación. Esta se puede colocar también con los símbolos como H sub I. En este caso, por ejemplo, dice: el cálculo del impuesto sobre la renta incide en las sanciones económicas aplicadas por la SAT en las empresas textiles de Quetzaltenango. Estamos hablando entonces del impuesto sobre la renta y sanciones económicas, relación de dos variables. Y entonces nosotros estamos haciendo una afirmación, que el cálculo del impuesto sobre la renta está incidiendo en las sanciones económicas que aplica la SAT de un número de empresas o un tipo de empresas especiales. Luego tenemos la H sub O, que es la hipótesis nula, es lo que contradice la hipótesis de investigación. Veamos acá. El cálculo del impuesto sobre la renta no incide en las sanciones económicas aplicadas por la SAT en las empresas textiles de la ciudad de Quetzaltenango. Observemos entonces que lo que decíamos en el concepto es que son el reverso o el aspecto distinto en situación positiva o negativa. Entonces aquí lo único que incluimos es que no incide en las sanciones económicas que aplica la SAT. Luego tenemos las hipótesis de hipótesis alternativas, H sub A. En este caso dice: las sanciones de la SAT a las empresas textiles de la ciudad de Quetzaltenango se realizan debido a la no presentación en tiempo razonable de los informes financieros. Observemos entonces que decíamos que la hipótesis alternativa nos ofrece otra opción distinta a las otras dos hipótesis. Por lo tanto, en la otra decíamos que lo que es el impuesto sobre la renta es lo que establecía las sanciones de la SAT. Y aquí nos dice otra opción, que se realiza debido a la no presentación a tiempo de los informes financieros para la SAT. Entonces, esa es una opción adicional, lo que es la hipótesis alternativa. Y cuando utilizamos la hipótesis estadística, podemos colocar acá nosotros en donde tenemos el elemento: el 75% de las empresas textiles de la ciudad de Quetzaltenango no aplican adecuadamente el impuesto sobre la renta, por lo que incurren en sanciones y multas.
Observemos entonces que estamos hablando nosotros de un 75% cuando estamos diciendo que lo estadístico maneja números, porcentajes y datos. Entonces esta es una hipótesis de carácter estadístico. Muy bien, compañeros maestrantes, por medio de estos ejemplos para poder realizar las hipótesis, finalizamos el tema de hipótesis, también que se incluye la delimitación de la investigación para que nosotros podamos avanzar en los elementos de nuestro propio diseño de investigación. Por favor, si tuviéramos preguntas o algunas dudas sobre la delimitación y también la hipótesis, háganmelo saber el día sábado que nos estaremos viendo a través de la reunión de Meet para resolver estas dudas que tenemos por acá. También más adelante se les indicará cuál es la fecha y cuál es el formato que tenemos que llenar para poder ir haciendo tanto la delimitación como las hipótesis de nuestra investigación que estamos realizando para nuestro trabajo de tesis. Es un gusto saludarles, cuídense bastante y nos vemos en una próxima reunión de clase.